Hoy vamos a ver una partida muy interesante jugada entre Frank Marshall y José Raúl Capablanca en el año 1909. Bueno, para ponernos un poco en el contexto histórico en el que se jugó la partida, les quiero contar que en el año 1907 Frank Marshall era el mejor jugador de los Estados Unidos y jugó un match por el campeonato mundial con Emanuel Lasker. Lasker ganó el match con muchísima facilidad, con un resultado de 8-0 y unas cuantas tablas. Pero aún así Marshall siguió siendo el mejor jugador de los Estados Unidos durante muchísimo tiempo, prácticamente hasta la década del 20, principios de los años 30. José Raúl Capablanca era un joven cubano que había emigrado a los Estados Unidos para estudiar ingeniería a principios del siglo XX. Poco a poco Capablanca empezó a interesarse por el ajedrez, ya había sido campeón cubano, mejor dicho. Pero poco a poco empezó a competir en los torneos norteamericanos y a ganar prácticamente todos los torneos en que jugaba. La fama de Capablanca empezó a crecer y así, en el año 1909 se organizó un match entre el gran campeón estadounidense, que era Frank Marshall, y la joven promesa del ajedrez, que era José Raúl Capablanca. El resultado del match fue claramente favorable para Capablanca. Capablanca lo ganó con un resultado de 8-1, 8 victorias, una derrota y 14 tablas. La partida que vamos a ver, la última partida del match, la partida número 23. En esta partida, Frank Marshall juega con las piezas blancas. La partida comenzó con D4, D5 por parte de Capablanca, C4, tenemos un gambito de dama, E6. Con E6 se plantea un gambito de dama rehusado. La opción es tomar y se juega lo que se conoce como el gambito de dama aceptado. En la partida siguió E6, a lo que siguió caballo C3. Y en esta posición Capablanca jugó C5, tocando inmediatamente el centro de las blancas. Con C5 lo que se plantea es lo que se conoce como la defensa Tarrasch. Y en esta apertura generalmente las negras se quedan con un peón dama aislado. Sigue peón por peón, peón por peón. Y ahora ya podemos ver que las negras se podrían quedar con el peón dama aislado si es siempre que las blancas capturen C5. Pero lo que a Capablanca le interesa más que todo es la actividad de las piezas. No tiene ningún problema en aceptar la debilidad del peón aislado con tal de tener actividad de piezas. A lo largo de su carrera Capablanca nunca tuvo problemas en quedarse con el peón. Lo que a él le interesaba más que todo era tener buena actividad de todas sus piezas. Siguió caballo F3, caballo C6, G3. Y en este momento Capablanca es una jugada que hoy en día no es lo más jugado, que es la jugada alfil E6. Actualmente se juega en esta posición caballo F6, a lo que suele seguir alfil G2, alfil E7, enroque y enroque. Este es el desarrollo normal de la apertura en los tiempos modernos. En esa época, se jugaba alfil E6. Siguió alfil G2, alfil E7. Probablemente Capablanca desarrolla primero el alfil E7 y no el caballo porque quiere evitar las líneas con alfil G5. Alfil G5, fíjense, clavaría el caballo de F6, aunque realmente no es ningún problema, pero la idea de Capablanca es evitar el alfil G5. Siguió enroque, caballo F6, alfil G5, ahora se juega alfil G5, pero la diferencia es que ahora no se clava el caballo de F6. En esta posición quizás en vez de alfil G5 también se podría haber jugado peón por peón, a lo que podría seguir alfil por C5, alfil G5 ahora clavando el caballo de F6. Se podría jugar D4, atacando el caballo de C3, alfil por, dama por, caballo E4, tocando el alfil y la dama de F6. Habría que jugar dama E7, única, caballo por, dama por. Y jugar esta posición. Esta posición está en una posición igualada, pero probablemente esta posición sea superior para las blancas respecto al desarrollo de la partida. Esta posición se jugó en una partida también de Marshall contra Emanuel Lasker del año 1907. La partida terminó en tabla, si no me equivoco. Esta partida que estamos viendo, contra caballo F6, Marshall jugó alfil G5. Y ahora Capablanca juega caballo E4. Caballo E4 está muy bien, vamos a ver por qué. Fíjense, hay que cambiar, no queda otra, porque se ataca el alfil de G5 con el caballo, así que hay que cambiar prácticamente. Alfil por, dama por, y en esta posición Marshall jugó caballo E5. Fíjense que si se juega, por ejemplo, peón por peón, se arruina la estructura de peones de las blancas en el flanco de dama, porque sigue caballo por C3, B por C3,
Y ahora podemos ver que esta estructura obviamente es muy mala para las blancas. Las negras jugarían dama por c5 y tienen una muy buena posición porque este peón, el peón de c3, ahora está muy débil. Si se juega por ejemplo torre b1 atacando el peón de b7, las negras simplemente juegan b6 y no tienen ningún tipo de problemas. Siempre van a tener ataque sobre el peón de c3. Van a poder después posteriormente jugar torre c8, enroque, la otra torre va a pasar a d8 y las negras van a estar muy bien. Tampoco se puede jugar en esta posición, tampoco se podría jugar por ejemplo caballo por, peón por. Si caballo 5 sigue caballo por d4 y las negras tienen una posición excelente. Así que probablemente en esta posición lo mejor sea jugar lo que jugó Marshall, que es caballo 5. Sigo caballo por d4. Ahora sigue caballo por, peón por. Y ahora Marshall, un gran táctico, juega e3 primero. Fíjense que si se juega alfil por e4 directamente, esto es muy malo para las blancas, porque sigue torre de 8. Con torre de 8 se amenaza caballo f3 jaque y ganar la dama de d1. Así que hay que tomar medidas contra eso. Y bueno, si se juega por ejemplo dama 4 jaque, que parece buena, sigue alfil de 7 tocando la dama. Y si caballo por d7, las negras juegan, en vez de tomar el caballo directamente, pueden jugar b5 atacando la dama de a4. La dama tiene que mover, dama 3 y sigue dama por e4. Fíjense, con dama por e4 queda amenazado el caballo de d7 y al mismo tiempo amenazamos caballo por e2 jaque mate. El rey no tendría casillas, así que única sería jugar f3 tocando la dama y la dama tiene que volver. Y ahora el caballo de d7 está perdido, o sea, hay que jugar caballo por c5, no queda otra, y contra caballo por c5 sigue caballo c2, y con caballo c2 el caballo ataca a la dama y ataca a la torre, y las negras ganan calidad. Así que alfil por e4 directamente no sirve. Entonces en esta posición Frank Marshall juega e3 tocando primero el caballo de d4. Capa blanca jugó caballo f3 jaque, caballo por caballo, peón por y dama por f3. Bueno, en esta posición capa blanca juega enroque corto. Bueno, ahora ya podemos decir que terminó la apertura y entramos en la fase de medio juego. Un medio juego con pocas piezas en el tablero. Es perfecto para el estilo de capa blanca. Fíjense en esta posición, haciendo una evaluación de la posición, podemos ver que las negras tienen una mayoría de peones, 3 peones en el flanco de dama contra solamente 2 peones de las negras. Por su parte las blancas tienen sus 4 peones en el ala de rey contra 3 peones de las negras, solamente 3 peones. Así que esa es la característica en cuanto a la estructura de peones de la posición. El objetivo de las negras ahora, el objetivo estratégico va a ser imponer su mayoría de peones en el flanco de dama. Quiere decir avanzar estos peones de manera a crear un peón pasado en el flanco de dama. Y las blancas por su parte deberían tratar de avanzar su mayoría en el flanco de rey para crear contrajuego contra el avance de los peones del flanco de dama de las negras. Y vamos a ver ahora la diferencia entre la comprensión de las posiciones por parte de capa blanca y respecto a Marshall. Realmente vamos a ver que capa blanca entendía mucho mejor las posiciones que Marshall. Eso lo menciona Kasparov en sus libros, mis grandes predecesores. Él dice que Capablanca y Alekhine y Lasker eran 3 jugadores que estaban muy por encima en cuanto a la comprensión estratégica del ajedrez respecto a todo el resto. Y realmente uno ve este tipo de partidas, es realmente así. Vamos a ver. Marshall jugó torre fc1. Ya es un primer, si bien no podemos decir que es un error, pero está ignorando el tema estratégico fundamental de la posición, que es la mayoría de peones que acabo de mencionar. La mejor jugada en esta posición, como dije antes, las blancas deben movilizar su mayoría de peones. Entonces la mejor jugada en esta posición hubiera sido jugar e4. E4 con idea de avanzar sus peones. E4 y la jugada siguiente tendría que haber sido dama e3,
para dar paso al peón F. Entonces en la jugada siguiente seguiría F4 y las blancas amenazan avanzar con sus peones. Por supuesto, acabo de hacer tres jugadas consecutivas para las blancas, pero más o menos esa sería la idea estratégica de la posición. Y las negras por su parte tratarían de avanzar sus peones en el flanco de dama. Pero si se hubiera ocurrido esto, las negras hubieran tenido que cuidar siempre el avance de los peones. No pueden permitir el avance de los peones en el flanco de rey. Así que les hubiera sido mucho más difícil avanzar sus peones en el flanco de dama. Vamos a ver que Marshall juega ignorando completamente el tema estratégico de la mayoría de peones. Sigo torre Fc1, torre B8. Fíjense que en esta posición no se podía capturar dama por B7, es muy malo porque sigue dama por dama, alfil por torre B8, y si el alfil mueve a E4 o a G2, donde sea, sigue simplemente torre por B2, y las negras están mucho mejor con su peón, con su torre en séptima y bueno, y el peón C pasado. Así que dama por B7, perdón, es muy malo. En la partida Marshall jugó torre Fc1, sigo torre B8, torre B8 defendiendo el peón y amenazando con el avanzar el peón B. Siguió dama E4. Nuevamente podemos ver que Marshall ignora completamente el tema de la mayoría de peones. Fíjense, juega dama E4. La dama en E4 se está colocando delante del peón que debería estar en E4. En esta posición lo mejor aún hubiera sido jugar E4 con la misma idea anterior, de mover luego la dama E3 y poder avanzar su mayoría de peones en el flanco de rey. Pero Marshall juega solamente un juego de piezas, por decir así, no de peones. Su idea ahora es bueno, jugar alfil H3 y colocar presión sobre el peón del alfil de E6, el alfil que está clavado en el 6. Pero con esto está entorpeciendo el avance de sus propios peones, que es lo que debería tratar de hacer. Bueno, Marshall, Capablanca jugó dama C7, saliendo de la clavada del alfil. Siguió torre C3, seguramente con idea de jugar, poder poner presión sobre el peón C o jugar torre D1. Siguió B5, perfecto. Capablanca sí utiliza su mayoría de peones y está intentando avanzar sus peones del flanco de dama. Siguió A3 y C4. Con C4 la idea es jugar A5 y luego B4, avanzando, siguiendo el avance de sus peones. Siguió alfil F3. Quizá en esta posición hubiera sido mejor jugar torre D1 directamente. Alfil F3. Capablanca jugó torre Fd8, colocando la torre en la columna abierta. Torre D1 para contrarrestar el dominio de la columna D. Capablanca simplifica, torre por torre, alfil por y torre D8. Con torre D8 se queda con la columna D. Siguió alfil F3. Y ahora Capablanca hace una jugada muy buena, que es la jugada G6. Con G6 se amenaza alfil D5. Y fíjense, la dama tiene que moverse a algún lugar donde siga defendiendo el alfil de F3. Y la única jugada posible sería dama G4. A lo que seguiría H5 y se gana el alfil de F3. Se los voy a mostrar ahora. Vamos a suponer una jugada absurda de las blancas. Torre C2, por ejemplo, seguiría alfil D5. La dama no puede, si va a F4 sigue dama por dama y en la próxima tomó el alfil de F3, así que habría que jugar dama G4, a lo que sigue H5. Y bueno, mueva donde mueva la dama, cae el alfil de F3. Esa es la amenaza táctica ahora de las negras con la jugada G6. Marshall jugó dama C6, buscando el cambio de damas, a lo que Capablanca jugó dama E5. Fíjense, con dama E5 se evita el cambio. Bueno, se amenaza, por ejemplo, entradas con torre en séptima que serían muy fuertes para las negras. Marshall volvió a jugar la dama D4, buscando el cambio de damas desesperadamente. Siguió dama por dama, alfil por, pero ahora el problema es que se activa la torre negra. Torre D1 jaque, rey G2 y A5. A5 para movilizar su mayoría. Fíjense que Capablanca no se distrae con amenazar al peón B. O sea, su objetivo fundamental es el avance de su mayoría de peones. Porque si se juega, por ejemplo, torre D2, puede seguir simplemente torre C2 y las blancas se defienden. Así que contra el rey G2, Capablanca inmediatamente A5 para movilizar su mayoría de peones.
torre C2 y B4. Fíjense cómo los peones siguen avanzando. Peón por peón, peón por peón y alfil F3. Alfil F3 amenazando la torre de D1 y torre B1. Con torre B1, bueno, siempre se va a mantener presión sobre el peón de B2. La torre blanca ahora está esclavizada a la defensa del peón de B2. Siguió alfil E2, amenazando alfil por C4, a lo que Capablanca jugó B3. Con B3, bueno, se ataca la torre, o sea, no se puede capturar más el peón. Fíjense, en este momento Marshall jugó torre D2. Y bueno, muchos se preguntarán por qué no jugar torre C3. Parece fuerte, porque bueno, si tomo el peón de B2, las blancas tomarían el peón de C4. Pero fíjense lo que pasa. Si torre por B2, alfil por C4, y en esta posición las negras tienen una jugada fuertísima que define la partida, que es la jugada torre C2. Torre C2 es muy fuerte, es decisiva. Las negras ganan pieza. Como no se puede cambiar, si torre por torre, sigue peón por, y se coronaría en la próxima. Así que contra torre C2 no hay forma de defender la torre y el alfil, habría que jugar torre por, y bueno, las negras jugarían simplemente alfil por C4 y que se quedarían con una pieza de ventaja. Así que contra B3, Marshall jugó torre D2. Siguió torre C1. Torre C1 que amenaza torre C2. Fíjense, torre C2. Bueno, la torre no se puede cambiar. Y bueno, la próxima no hay forma de sostener. No habría forma de defender la torre de D2 tampoco. Y bueno, la torre tendría que mover y se tomaría luego el peón de B2. Tendría que dar jaque. O sea, si las negras jugaran ahora torre C2, a las blancas no le quedaría otra que dar jaque. Y bueno, luego mover su alfil y bueno, caería el peón de B2. Así que esa es la amenaza de las negras. Sigo alfil de 1 para defender el torre C2. A lo que Capablanca jugó C3. Peón por peón y B2. Y bueno, y ahora la torre de D2 está sobrecargada. Tiene que defender la coronación del peón y al mismo tiempo defender el alfil. O sea, obviamente tiene que jugar torre por B2 para que no corone el peón. Torre por B2 y ahora torre por D1. Y las negras han ganado una pieza. Y en este momento la partida está totalmente definida. Siguió torre C2. Alfil F5 tocando la torre. Torre B2. Torre C1 tocando el peón. Torre B3. Alfil E4 jaque. Rey H3. Fíjense, F3 tampoco salva porque sigue torre jaque. Y en la próxima caería el peón de F3. Realmente Marshall podría haber abandonado la partida ya una vez que perdió la pieza, pero bueno, la partida siguió. Rey H3, torre C2. Ahora se pierde otro peón porque el peón de F2 no se puede. Si se avanza, bueno, el rey queda en una posición de mate. Sigue F4. Ahora el rey blanco queda en posición de mate. H5. Amenazando alfil F5. Alfil F5, habría que jugar rey H4. Y bueno, y luego torre por H2. Siguió G4 para impedir alfil F5. Peón por peón, rey por y torre por H2. Ahora cae otro peón. Siguió torre B4 tocando el alfil. F5 jaque. Fíjense, si se juega rey G5 por ejemplo, que sería pésima, seguiría simplemente rey G7. Y como no se puede dar jaque en B7, las negras en la próxima jugada simplemente jugarían torre H5 jaque mate. Así que contra F5 no queda otra que jugar rey G3. Siguió torre E3. Ahora el peón de torre 2, perdón, siguió. Ahora el peón de 3 queda perdido, no se puede impedir torre por E3. Siguió torre C4, torre por E3 jaque. Increíble que Marshall siga jugando la partida realmente. Rey G7, torre C7 jaque, rey F6, torre D7, alfil G2, torre D6, rey G7. Y en esta posición finalmente Frank Marshall abandonó la partida. Fíjense que no hay nada, ya ahora no hay forma de impedir las ideas de mate con torre H3. Fíjense, si se juega por ejemplo torre D7 jaque, sigue simplemente rey H6. Y la amenaza de mate define la partida. Y bueno, si no se juega eso,
Si no se juega eso, las negras van a jugar igual su rey a H6 y bueno, y van a dar mate con H3. Así que bueno, es una partida realmente parece sencilla, pero el tema estratégico de la mayoría de peones realmente es sumamente instructivo. Y útil realmente, porque esto se aplica para muchísimas partidas. Se da este tipo de estructuras en que los dos bandos tienen mayoría, uno en el flanco de dama, otro en el flanco de rey, y realmente en ese tipo de posiciones hay que jugar en base a la estructura de peones, o sea, tratar de avanzar la mayoría, siempre la mayoría, el que tenga mayoría en el flanco de dama generalmente tiene una pequeña ventaja porque puede avanzar libremente sin preocuparse por la seguridad de su rey. Por ejemplo, en esta posición las blancas podrían avanzar sus peones, su mayoría de peones, pero prácticamente solamente pueden avanzar los peones F y los peones E, porque avanzar el peón G es más peligroso porque bueno, el rey quedaría sin protección, salvo que bueno, se cambien muchas piezas y estemos en un final de partida. Bueno, ahí ya es otra situación, pero mientras haya damas es más peligroso avanzar la mayoría en el flanco de rey. Bueno, espero que les haya gustado la partida y por favor, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.